primer lugar, en la webinar de hoy, lógicamente decía, voy a comentar brevemente cómo funciona el programa IGEP Responde, específicamente en el ámbito financiero, y qué tipo de medidas, qué tipo de apoyo, qué tipo de asesoramiento podemos llevar a cabo para ayudar a las emprendedoras y emprendedores y autónomos y autónomas y micropymes que necesitan ese apoyo en el ámbito económico financiero. Y luego vamos a hablar sobre lo que es el concepto del punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero, que son dos conceptos que muchas veces se confluyen en uno, pero que es bueno tener presente a la hora de definir dónde quiero llevar mi barco, dónde quiero llevar mi empresa para el 2023. Así, en primer lugar, comentaros que IGEP Responde es un programa que puso en marcha la Junta en mitad de la pandemia con la intención de ayudar a las empresas y a los autónomos y autónomas a salir adelante y que estamos en una segunda edición. Esta segunda edición es, como escucháis antes, mucho más amplia, con más ámbitos de actuación, el ámbito xeral, el financiero, el de negocio, operacións, persoas, emprendimiento, ayuda a investimentos estratégicos de más de 15.000 euros. El acceso es muy sencillo, bien por teléfono o bien por email o a través de la plataforma web de IGEP Responde o incluso redes sociales, ¿no? El acceso permite registrar una solicitud, una petición de ayuda y es una ayuda gratuita en primer lugar, es un servicio esencialmente online, o bien por teléfono o bien por videoconferencia o por mail y una respuesta de compromiso de respuesta en 48 horas a partir de la recepción de la solicitud. La primera consulta que se realiza es una consulta rápida, donde hay un apoyo experto, se atiende a tiempo real las consultas que la empresa necesite en estos ámbitos que estamos comentando. Y si el empresario o empresaria, autónomo o autónoma necesita un acompañamiento, una ayuda de más proyección que puede llegar hasta 25 horas, entonces así, abrimos un asesoramiento en línea. Ese servicio o medidas de acción inmediata centran unos objetivos concretos, se acompaña a la empresa a resolver el problema en cuestión y es una labor que se realiza esencialmente, decimos, online, bien de la mano con la empresa, que con una combinación de análisis de la situación o de trabajo de gabinete con una labor bien por videoconferencia, por teléfono o bien por mail, de contacto permanente, por tanto, con la empresa para gestionar, un asesoramiento que ha solicitado, ¿no? En el ámbito financiero, entrando en el detalle, en el ámbito financiero, indicar que hay 4 medidas distintas de actuación y de apoyo a las empresas, ¿no? Entonces, la primera medida, que es la medida número 1 de planificación de deudas comerciales, está dirigida a ayudar a los usuarios y usuarias a afrontar las deudas en el corto plazo. Es un asesoramiento que permite a lo mejor diseñar una herramienta de tesorería para planificar los cobros y los pagos, negociar con proveedores y acreedores, reestructurar la deuda comercial, elaborar previsiones, anticiparse, por tanto, en la toma de decisiones para hacer frente a compromisos de pagos de ámbito de explotación. La segunda medida, lo que permite es ayudar al usuario y al usuario, es hacer frente a la problemática de carácter fiscal, o bien negociación con la agencia tributaria, presentar alegaciones, presentar recursos, atender a una inspección, ayudar y revisar de manera urgente las respuestas ante algún requerimiento de la agencia tributaria, ante una petición, por ejemplo, de devolución de un IVA, presentación de comunicaciones, revisión de documentación económico-financiera que se va a presentar ante la agencia tributaria, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo principal es atender con éxito los pagos frente a la administración y poder elaborar las comunicaciones adecuadas, ya sean alegaciones, ya sean recursos, ya sean comunicaciones de reposición, devolución de ingresos indebidos, que procedan en el ámbito de tráfico de la actividad del negocio. La tercera medida hace referencia esencialmente a la gestión financiera, búsqueda de financiación y gestión de avales, ya sea para reestructurar deuda bancaria, ya buscar financiación nueva, para mejorar condiciones, para analizar y mejorar en general ese pool bancario que tiene el usuario o usuaria y darle cobertura incluso para la consecución de obtención de avales que den la garantía para acceder a financiación o a otro tipo de productos bancarios o garantía frente a terceros, liberando recursos, por ejemplo, frente a retenciones de facturación de la actividad, ¿no? La última medida hace referencia a la gestión de cobro y liquidez de operaciones comerciales, que viene a ser un asesoramiento orientado a planificar y preparar la gestión de cobros, control de riesgos, análisis de impagos, operativa para recuperar y convertir en liquidez la actividad comercial, es decir, bien negociar con clientes, encontrar productos que puedan anticipar los cobros, revisar contratos mercantiles para tener otros hitos de
de facturación donde el periodo medio de cobro sea inferior al periodo medio de pago, porque de lo contrario, cada vez que crecemos nos vamos a ahogar. Y por tanto, está dirigida a obtener liquidez a través de acuerdos comerciales, gestión de riesgos financieros en el ámbito de la actividad desde la perspectiva de clientes. Así, por ejemplo, como casos representativos de cada una de las medidas, indicaros que en la medida de replanificación de deudas comerciales, pues encontramos, por ejemplo, que un autónomo necesitaba controlar su tesorería, no tenía un control de su gestión, no sabía qué tenía que controlar, y lo que hicimos es diseñar una herramienta sencilla de gestión, hicimos esa formación específica para que pudieran ordenar sus partidas de ingresos, partidas de gastos y sus compromisos asociados de cobro y de pago, y de esa manera poder, por una parte, controlar la gestión presupuestaria y luego tener una proyección sobre la tesorería asociada, ¿no? De esa manera, la gestión del autónomo se hacía cada vez más operativa en la parte, digamos, de control y proyección de tesorería. De esta manera, pues lógicamente, tiene una herramienta de planificación y de control imprescindible. Es algo muy habitual que nos encontramos en el ámbito financiero de IGAPE Responde. En la medida de planificación de obligaciones fiscales, pues una empresa con un problema de tratamiento fiscal sobre sus ingresos que estaba siendo requerido por la agenda tributaria para la presentación anticipada de unos rendimientos que no, a criterio de la empresa no procedía, y lo que se hizo es revisar todo su parte documental y mercantil para soportar y hacer una prueba de sustancia empresarial frente a la agenda tributaria y el escrito correspondiente para proteger los intereses de la empresa de acuerdo a la ley, ¿no? Recientemente vi la cabeza una empresa que tenía mucha urgencia para atender a un requerimiento de la agenda tributaria, habían solicitado una devolución de IVA y lo habitual es que se inicie un procedimiento de inspección o bien una comprobación limitada. Ante este tipo de actuaciones de la Administración, el sujeto pasivo lo que tiene que hacer es soportar y justificar ese requerimiento, y en ese proceso pues accedieron al ámbito financiero de IGAPE Responde y le dimos cobertura preparando, primero revisando la documentación solicitada, analizando qué tipo de justificación había frente a los requerimientos de la Administración, preparando el escrito correspondiente y, lógicamente, todos los anexos que en ese escrito debían presentarse, ¿no? En el ámbito de financiero bancario, pues tenemos muchos ejemplos. En una autónoma iniciaba su actividad después del parón de la pandemia, necesitaba financiación, no sabía cuánto, pero necesitaba financiación, necesitaba arrancar una actividad. Entonces lo que hicimos es buscarle, primero empezar, identificar cuál era la necesidad financiera que tenía, hicimos un plan de tesorería, identificamos cuál era sus necesidades financieras teniendo en cuenta la inversión que iba a llevar a cabo más adelante, y buscamos el mix bancario que mejor le encajaba, desde una gestión con microbank a una gestión con la financiación combinado con ayudas, una reestructuración de la deuda que tenía antigua, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo era principalmente, y se perseguía, era conseguir la liquidez suficiente y los productos bancarios adecuados para potenciar, lanzar el negocio y que tuviera la viabilidad financiera necesaria. Y por último, en la gestión de cobro y liquidez de operaciones comerciales, una empresa que estaba en crecimiento y tenía un problema de control de la liquidez, de las rentabilidades, tenía un problema de baja eficiencia, facturaba mucho pero tenía problemas de control de esos riesgos. Entonces se diseñó una herramienta de tesorería para controlar internamente la tesorería, los riesgos asociados, la eficiencia de su proceso de producción, orientado desde el punto de vista de rentabilidades y de margen de contribución, y reducir esas tensiones de liquidez derivadas principalmente de unos problemas de eficiencia y de unos periodos medio de cobro y de pago pues, que estaban descabalgados, ¿no? Bien, como veis, por lo tanto, desde el ámbito financiero os podemos ayudar a una tipología muy amplia de problemática, desde lo que sería una gestión financiera, una reestructuración, unas herramientas para control, formación para controlar eficiencia de mi actividad, mejorar o establecer unos cuadros de mando de seguimiento de mi negocio, planificar para el ejercicio que viene mi presupuesto y plan de tesorería, negociar con la administración tributaria o con la seguridad social, bueno, un tipo de contingencia que tengamos que afrontar, asignación de riesgo para el cliente, es decir, es un abanico muy amplio de actuación y de ayuda al usuario o usuaria. Y sin más dilación me centro ahora en unas ideas claves que comentaba al inicio de la webinar, hace referencia al punto de equilibrio económico y financiero y cómo tenemos que hacer para calcular este dato que es muy útil para muchas cosas, ¿no? En primer lugar, tenemos que identificar qué es lo que nos sucede cuando no tenemos calculado ese punto de equilibrio, ¿no?
en ocasiones cuanto más vendo, me encuentro que tengo menos liquidez. No sé si eso os alguna vez os he visto en esa situación, pero uno de los puntos que generan esta situación son la gestión de mis costes. Si mis costes están mal definidos, tengo un problema de liquidez, aunque facture mucho. Si mis costes están bien definidos, pero no tengo la masa crítica de ventas, tengo un problema de punto de equilibrio, ¿no? Y es aquí donde yo me quiero meter el zoom, porque un problema de punto de equilibrio se traslada a toda la gestión económica del negocio. ¿Qué es el punto de equilibrio económico? Bueno, pues más o menos que es la facturación de la empresa mínima que cubre los costes fijos y los costes variables. Por eso es importante tener claro un presupuesto, porque de mi presupuesto general de empresa defino mis márgenes y de mis márgenes, a partir de mis costes fijos y variables, puedo hablar de esa facturación mínima. Por tanto, mi punto de equilibrio económico es la facturación mínima que cubre mis costes fijos y costes variables. De un punto de vista de producción, ¿qué estaríamos diciendo? Pues el número de unidades que tengo que producir a un coste determinado para que, vendidas estas, pueda cubrir todos mis costes y sin pérdidas, ¿no? Es decir, supere mi umbral de rentabilidad. Como veis en el gráfico, a partir de unos costes fijos determinados que mi actividad mantienen, sea cual sea mi producción y mi venta, tengo unos costes variables que estarán vinculados al volumen de actividad, ¿no? Materias primas que yo adquiero, la luz, complementos de etiquetados, cartonajes, en esos costes variables que van muy vinculados a mi volumen de producción y por tanto de facturación, razonablemente tendría que ser así, van a condicionar mi total coste, ¿no? Entonces, ese punto donde yo cubro mis costes en función de esos componentes de fijos y variables es donde yo encuentro un punto de equilibrio, a partir del cual yo debería ganar dinero. ¿Y cómo se calcula? Pues es muy sencillo, es muy sencillo. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que disponemos en nuestra información, en nuestro negocio, de cifras actualizadas. ¿De qué? De los costes fijos y variables. ¿Y dónde saco esto? De mi balance de sumas y saldos, por ejemplo, ¿no? Lo ideal sería tener una aplicación de control de gestión, pero algunas empresas, o autónomos o autónomas, ese dato no lo tienen. Como mucho tendrán un balance de sumas y saldos que recoge todos los gastos y todos los ingresos que tengo. Bien, pues yo me centro en los gastos. Cojo mis gastos y digo, vamos a ver, de mis gastos, ¿cuáles son aquellos costes que permanecen estables, fijos, sin depender del volumen de actividad? ¿Y cuáles son aquellos costes que son variables, es decir, que se condicionan, incrementan o disminuyen en función de cuánto produzco y cuánto venda, ¿no? Una vez que diferencio esos costes fijos y costes variables, calculo lo que se llama un margen de contribución. ¿Qué es un margen de contribución? Es lo que yo le gano a un producto y que me permite cubrir el resto de los costes de actividad. Por ejemplo, yo fabrico empanadas. Bueno, pues yo tengo un precio de venta de las empanadas que me cuestan, pues no sé, el agua, me cuesta la harina, me cuesta el relleno, me cuesta la luz, bueno, todos los componentes que una empanada me lleva a asumir. Una empanada me cuesta 15 euros y yo lo vendo por 20. Bueno, pues mi margen de contribución serían 5, ¿vale? Es el dinero que me genera una empanada, ¿de acuerdo? Y que fabricando y vendiendo muchas empanadas me permite cubrir el resto de los costes generales de la empresa o los costes fijos, ¿vale? En primer lugar hay que definir ese margen de contribución. Una vez que tengo ese margen de contribución y tengo en cuenta cuáles son los costes fijos del negocio, decido qué unidades necesito. Entonces hago el total de costes fijos, que sería, por ejemplo, el alquiler, que sería la publicidad, sería, si mantengo estable, las nóminas, la seguridad social, ¿de acuerdo? Esos costes que venda muchas o pocas empanadas, los tengo permanente, lo que hago es esos costes los sumo y lo divido entre ese margen de contribución y me da el número de unidades mínimas a partir de las cuales yo ya cubro mis costes, ¿vale? Esto que estoy comentando deberíamos poder hacerlo de manera más automatizada. Yo aquí en la presentación os muestro lo que sería la fórmula, ¿de acuerdo? Pero la fórmula sé que es un poquito farragosa, los costes fijos sobre costes variables y por de negocio restado sobre una unidad, que me daría ese punto de equilibrio en euros. Pero yo me voy a unidades que es mucho más sencillo de calcular, ¿no? Entonces, cuidado con el ejemplo de empanadas. Calculo cuánto me cuesta producir una empanada, tengo en cuenta cuál es el precio de venta razonable y tengo un margen de contribución. Y ese margen de contribución lo que me dice es cuánto le gano cada empanada. Entonces, si yo tengo los costes fijos y divido entre lo que yo
le gano cada empanada, sabré cuántas empanadas tengo que tener para cubrir estos costes, ¿no? Y a partir de ahí fijo mis objetivos de crecimiento. Esto es lo mínimo que tengo que tener para cubrir mi estructura actual dimensionada como está, ¿no? Por tanto, todo esto necesita un control de gestión mínimo y hacer los números que yo recomiendo que al menos lo hagáis de vez en cuando, una vez al semestre o al final de año, en noviembre y diciembre, para proyectar el año que viene el presupuesto general de empresa, porque en mi presupuesto viene mi margen y ese margen es el que traslado, como decía, como teórico de margen de contribución. ¿Y qué hacemos si no alcanzamos el punto de equilibrio económico? Pues mira, yo estimaba que tenía que hacer 300 empanadas y estoy en 200. Pues evidentemente tú no estás cubriendo parte de tus costes fijos, ¿no? Entonces tenemos un problema. Los variables puede que sí, pero los costes fijos no. ¿Y yo cómo sé esto? Pues mira, cuando tú veas en tu cuenta de resultados, veas el resultado de explotación en negativo, tenemos un problema. Tu negocio ya no es como tal, no es viable, ¿no? Aunque luego lo puedas financiar y puedas tener liquidez suficiente para cubrirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar medidas, actuar. En primer lugar, pues mejorar, negociar con mis proveedores, a lo mejor otro volumen, buscar otros proveedores para mejorar condiciones. Tengo que mejorar procesos, es decir, tengo que mejorar la eficiencia. ¿Cómo mido la eficiencia? ¿Cómo puedo ver la evolución de la eficiencia? Pues es muy sencillo. Gastos de un concepto concreto sobre el total de mis ventas. Por ejemplo, personal sobre mis ventas, gasto de luz sobre mis ventas, por ejemplo, comercialización sobre mis ventas. Eso es eficiencia. Cuanto más baja sea la eficiencia, mejor estoy haciendo las cosas. Entonces, sencillamente, las componentes de producción sobre las mis unidades producidas, que yo intentaría separar los principales gastos de producción, despreciando los menores, porque al final me van a desvirtuar el dato. Yo decía, ¿qué es lo más importante? Pues personal. Como si yo hago instalaciones, pues será el personal, lógicamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, reparo fachadas ventiladas, pues será el personal y será el material, ¿no? Esa eficiencia de los proyectos y de los procesos va a hacer que mi número de productos a vender, de proyectos o de servicios, sean menos, ¿no? Y luego, por otra parte, ver si es posible aumentar el precio de venta o potenciar ventas cruzadas. Si yo hago un servicio, a lo mejor puedo conseguir dos servicios complementarios derivados de la confianza que ya tengo de mi cliente, ¿no? También un aspecto importante que tendríamos que plantearnos si no llegamos al punto de equilibrio es esa revisión del mix de ventas estratégico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que a veces estoy vendiendo algo que no debería vender porque estoy despachando y, sin embargo, otros productos que sí me dan el margen que yo busco, no lo potencio. El otro día, hablando con una empresa, me comentaba que el problema que tenían es que estaban vendiendo en un canal y a unos clientes, tipo de clientes que pagaban un mal margen y tenían unos sitios de facturación y de pago muy alejados, con lo cual sufría mucho financieramente y además con un margen muy bajo. ¿Y esto por qué sucedía? Porque los comerciales en la calle vendían por lo que querían, lo que más fácil era vender, no lo que la empresa necesitaba. Por tanto, hay que parar, analizar cuál es el mix de ventas estratégico más adecuado para la compañía, potenciarlo para que en términos de liquidez sea más adecuado por ese periodo medio de cobro y periodo medio de pago y en términos de rentabilidad me dé aquel margen que necesito, prescindiendo a lo mejor algunos productos donde el margen es tan malo que lo que me hace es penalizar la cuenta de resultados del negocio. Y otro punto sobre el que podemos reflexionar es alianzas estratégicas que refuercen mi posicionamiento en el mercado. A mejor posicionamiento, mejor margen. ¿Y qué son alianzas estratégicas? Alianzas estratégicas son acuerdos, colaboraciones con otras empresas con las que yo comparta clientes. Es decir, no mi competencia, sino a mis clientes, una vez que he localizado a mis clientes tipo, objetivo, quiénes son otros proveedores a quienes les sirven. Y con ellos compartir esas referencias, compartir prescripciones, llegar a esos acuerdos colaborativos que permitan vender a través de la prescripción de una empresa que ya tiene la confianza de mi cliente potencial, ¿no? Bueno, planteamos algunas acciones que serían recomendables para potenciar ese punto de equilibrio económico. ¿Para qué me sirve, por tanto? Pues en primer lugar, control de costes, control de costes empresariales. Hay un dato importante que yo recomiendo que hagáis al principio del ejercicio, que es el cálculo de la tasa de cobertura de gastos fijos. ¿Qué consiste esto? Consiste en lo siguiente. Pues de ver con mi cartera de pedidos cuál es el porcentaje de costes fijos que tengo cubierto. Repito, con mi cartera de pedidos a 1 de enero, ¿cuál es el porcentaje de gastos fijos que tengo cubierto? ¿Por qué? Porque me va a dar una aproximación o una idea de proximidad hacia cuánto me falta por recorrer hasta el punto de equilibrio. Y yo luego haría ese seguimiento, lógicamente, a partir de los 3 meses, 6 meses y demás. Después, me permite hacer proyecciones de crecimiento en mi negocio. A partir de unas ventas mínimas que sí o sí tengo que generar, lo que hago es proyectar cuáles son mis objetivos de venta, con qué mix de ventas, con qué tipo de márgenes, para que me casen los números desde el punto de vista económico, es decir, ingresos menos gastos.
Y también me permite revisar, controlar, mejorar o actualizar mi mix de ventas y los márgenes asociados. Importante, porque a lo mejor llego a la conclusión de que este punto de equilibrio es imposible si no cambio mi mix de ventas. Bueno, pues tendré que plantear ese mix de ventas o algunos márgenes de algunos productos, por lo contrario no me interesa comercializarlo porque nunca voy a cubrir el total de costes fijos. Otro dato importante que tenemos que complementar sobre el punto de equilibrio económico es el punto de equilibrio financiero. ¿Y este qué es? El punto de equilibrio financiero es el nivel de facturación que, una vez que yo lo cobro, me permite afrontar mis compromisos de pago en el momento que lo necesito. Cuando hablamos de finanzas, seguramente siempre pensamos en ingresos menos gastos, pero en realidad hablamos de finanzas cuando le compramos el factor tiempo, el factor T, es decir, cuándo cobro, cuándo pago. Cuando estamos pensando en cuándo cobro y cuándo pago, dejamos de hablar de viabilidad económica y hablamos de viabilidad financiera. Cuándo voy a generar la liquidez que mis ventas se están devengando. Porque yo puedo facturar mucho, pero a lo mejor hasta dentro de 3 meses no cobro. Por tanto, hasta dentro de 3 meses no tendremos esa liquidez. Teniendo en cuenta que yo cobro como cobro y mis proveedores tengo que pagarles como tengo que pagarles, tengo que calcular cuál es el volumen de facturación tal que en ese mix de ventas y por tanto de costes asociados, cuando lo lleve al momento de cobro y al momento de pago, yo pueda afrontar mi liquidez. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo lo hago? Pues con un plan de tesorería. Yo hago un plan de tesorería, pinto mis compromisos de pago en función de las ventas previstas y por tanto los cobros previstos y analizo si con las ventas en el periodo que voy a cobrarlas y con los costes asociados a esas ventas cuando tengo que pagarlas y con los efectos correspondientes de los financieros, los pagos financieros, yo cubro mi posición de tesorería. Mis NOF, necesidades operativas de fondos, tiendan a cero. Es decir, no debo dinero, puedo pagarlo todo, aunque no me quede de liquidez. Ese es mi punto de partida. Porque aunque mis ingresos y mis gastos estén casados, al final el tema T, es decir, cuándo tengo que cobrar, o sea, cuándo puedo cobrar y cuándo tengo que pagar, también es muy importante. Porque aunque yo haya casado mis ingresos y mis gastos, si los tiempos de cobro y de pago no casan, pues tengo un problema de viabilidad. Por tanto, una vez que tengo casado lo que son el punto de equilibrio económico, es decir, ingresos y gastos, me voy ya qué cobro y cuándo, qué pago y cuándo. Porque a lo mejor tengo que incrementar la facturación. Pues si mi negocio, por ejemplo, tiene una estacionalidad en un momento determinado, para aguantar la liquidez que tengo que atender o los pagos que tengo que atender con mi liquidez generada, pensando en, pues a lo mejor en 4 meses que vuelvo a poder facturar, ¿no? Es decir, el comportamiento de mi negocio me va a decir cuál es la liquidez y por tanto la facturación y por tanto la producción que tengo que realizar para pasar los siguientes 6 meses que mis ventas suelen caer, ¿no? Porque tengo un negocio estacional. Y esto, insisto, lo vemos a través de nuestro plan de tesorería, de que tengo que ver cuál es la facturación, por tanto cobros, y cuáles son los pagos que vienen de mis costes, que hacen que mes a mes tenga todo cubierto. Y a partir de ahí todo se mejora. ¿De acuerdo? Punto de equilibrio financiero, cuando pago, cuando cobro, de manera que mi tesorería quede a cero. Punto de equilibrio económico, cuál es el nivel de producción y por tanto de ventas que permite cubrir mis costes fijos y mis costes variables. Conclusiones, para cerrar la breve píldora de hoy. Por una parte, el punto de equilibrio lo que permite es una herramienta de gestión enfocada a determinar ventas mínimas, superar el umbral de rentabilidad y hacer proyecciones hacia adelante. El rendimiento del seguimiento de rentabilidad, permite llevar un control de los costes, permite realizar proyecciones adecuadas y llevar a cabo la expansión, la planificación a un año vista de la actividad y luego su seguimiento, lógicamente. Y por último, el punto de equilibrio lo que hace es igualarme cobros y pagos, punto de equilibrio financiero, cobros y pagos, para saber cuándo y cuánto tengo que facturar para afrontar mis compromisos de pagos una vez que tengo cubierto mi punto de equilibrio económico. Son ambos, punto de equilibrio económico y punto de equilibrio financiero, una base muy adecuada para establecer planteamientos estratégicos. ¿Por qué? Porque voy a proyectar qué quiero vender, cuándo lo quiero vender, con qué margen lo quiero vender, en qué mercados, qué tipo de clientes, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a costar? ¿Cómo tengo que aumentar la eficiencia? ¿Qué acciones operativas tengo que hacer para ser más rentable? ¿Con quién puedo plantear esas colaboraciones o aquellos partners estratégicos? Es decir, en realidad ya estoy pintando mi plan de trabajo a través de datos que son bastante relevantes. Mi negocio gana dinero y puedo llegar a ganar dinero, ¿no? Por tanto, el objetivo de un punto de equilibrio
para una empresa es brindar esa información oportuna, fiable, útil, que sea la base para garantizar la rentabilidad y la viabilidad económica y la viabilidad financiera. Y por mi parte, nada más, agradeceros vuestra atención. Por supuesto, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir y, de nuevo, agradeceros vuestra participación, asistencia a la webinar. Rafael Martínez Carrasco, coordinador do ámbito financeiro do IGAPE Responde, grazas pola presentación, varias mensaxes de agradecemento excelente, nos di aquí tamén algún dos asistentes, graciñas polo contido. Abrimos agora unha marxe de tempo por se queren aproveitar que temos a unha das persoas expertas do IGAPE Responde, pois facerlle algunha pregunta. En todo caso, hai algún usuario que nos pregunta polo vídeo, bueno, pola presentación, nos imos enviarlles por correo electrónico a presentación que empregou Rafael e tamén o acceso ao vídeo, porque todas estas xornadas publícanse horas despois na canle de YouTube IGAPE Responde. Aí teñen publicados todos estes eventos que celebramos cada luns e cada mércores por se queren velos, pero en calquera caso imos enviar por correo electrónico o vídeo e a presentación de Rafael. Vamos a revisar entón as mensaxes que nos chegan. Mónica, tengo unha duda respecto al margen de contribución. Rafael dixo que unha empanada que vende a 20 euros se costou 10, esa marxe son 5 euros. Por que non son 10? No, yo creo que dije, si no, pensé una cosa y dije otra. Si cuesta la empanada 15 y se vende a 20, el margen de contribución es 5, ¿de acuerdo? Es decir, descontando los costes de producción, en el ejemplo, yo tenía la cabeza 15, no sé si dije 10, pero la idea sea 15, yo vendo por 20, 15 es el coste de producción, 20 es el precio de venta, me quedan 5. Esos 5 es el beneficio por empanada que yo destinaré a cubrir los costes generales de la actividad. Si bailé la cifra, perdóname, porque yo tenía la idea, una cifra y a lo mejor dije otra. Discúlpame si es así. Debeu de ser un malentendido, porque algunha mensaxe por aquí nos apunta que sí que dixeches 15. Igual, como yo hablo muy rápido, pues me tenéis que disculpar, pero en todo caso la idea es el precio de venta menos los costes de producción. Eso que me queda, yo lo destino a cubrir los costes fijos de la actividad. Cuantas más venda, obviamente más tengo para cubrir. Entonces, el margen de contribución agregado es el que yo tengo que potenciar para cubrir los costes generales de la actividad. Cuando lo supero, entonces gano dinero. Máis mensaxes de agradecemento dentro do Clúster da Madeira. Noraboa, Rafa, moitas grazas ao IGAPE por este tipo de píldoras formativas. Agradecemos estas mensaxes que tamén nos axudan a nos a seguir traballando nesta liña e tamén se teñen algunha suxerencia sobre outros contidos tamén son benvidos. Recordarlles que a través do IGAPE Responde, neste ámbito de finanzas, vostedes poden recibir apoio para a xestión do cobro e liquidez en operacións comerciais, hai tamén apoio na busca de financiamento, outra das actuacións que lles apoia IGAPE Responde a planificación das obrigas fiscais coa administración, a replanificación de débedas comerciais, todo isto, se vostedes queren recibir este asesoramento, é moi importante que nos expliquen cal é a súa situación. Teñen que escribirnos no formulario de IGAPE Responde que está disponible na nosa web responde.igape.es, explícannos cal é a súa situación, en cal destas medidas do ámbito financeiro nos podemos axudarlles. Moi importante que nos deixen ese teléfono de contacto, correo electrónico para derivalos á persoa experta que mellor lles poida axudar. Gracias, Rafael, sempre se aprende contigo. Máis mensaxes de parabéns, revisamos se hai máis preguntas. Hai algunha porcentaxe recomendada de mínimo de marxe de contribución para un produto? Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo podría decirte hay que estar al sector, pero sería una forma de eludir el tema. ¿Por qué? Porque yo lo que haría es ponerme como objetivo el máximo posible. ¿Y cómo hago esto? Yo lo que hago es pinto una cuenta de resultados real de mi negocio, construyo ese margen de contribución y veo qué me ha pasado en mi cuenta de resultados. Seguramente, con nada que yo haga mejorar la eficiencia, voy a mejorar el margen de contribución y voy a ganar más dinero. Muchas veces nos quedamos en vender mucho más, pero a veces vendiendo lo mismo, si yo soy más eficiente, gano muchísimo dinero.
Entonces, lo que haría es construye una cuenta de resultados real, calcula el margen de contribución, calcula el beneficio de impuestos y a partir de ahí ponte un objetivo de mejora, que seguro que te va a permitir el año que viene llevarlo a cabo. De hecho, enlazando con esta pregunta, lo que yo propongo es, estamos en noviembre, es un momento para planificar el presupuesto general de empresa para el 2023. Digo es un momento porque normalmente las empresas lo van dejando, el día a día nos come, no me lo exige nadie en realidad, y cuando llego a marzo del 2023 estoy pintando el presupuesto, y he perdido 3 meses. Entonces yo lo que haría es, ahora a finales de noviembre, principios de diciembre, monto mi presupuesto, veo la foto de cómo me ha quedado el año pasado, veo este margen de contribución, me pongo objetivos de mejora, me hago un cuadro de mando fijando esos objetivos de mejora de ese margen de contribución y me pongo deberes a partir del 1 de enero. Y luego en junio lo reviso, o en marzo lo reviso, pero arrancar el 2023 con ese margen de contribución. En ese sentido, desde el ámbito financiero podemos ayudar a pintar, a partir de esa información que sea fiable, lógicamente, la información que tengáis, esa referencia y ese objetivo, y pintamos un cuadro de mando para seguimiento de ese margen de contribución y ese mix de ventas y ese punto económico de equilibrio y financiero también, ¿no? Yo lo recomiendo porque creo que es el momento ahora, es decir, el año que viene lo que hay que hacer es pelear, pero este año lo que toca es planificar para el año que viene, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta. Bueno, en calquera caso, sí, dinos que sí, que gracias, que saiban que poden pedir ese asesoramento personalizado. Do IGAPE responde. Irlui, el plan financiero para un proyecto nuevo, ¿ustedes ayudan a revisarlo? Porque hay unos términos en el financiero que no logramos tener listo. Bueno, quizás decimos que pida, ¿no?, ese asesoramento y vemos cómo poder Sí, sí, axudala, por ¿non? supuesto. Por supuesto, nosotros lo que hacemos es pasamos el PIN al plan financiero, vemos si es coherente, veo si se sustenta a partir del plan de actividad, porque el plan financiero lo que hace es reflejarme la foto de lo que vas a hacer en tu negocio y ver si es coherente, si es viable, si las proyecciones son sensatas y además estrujamos un poco el plan para ver qué pasaría, algunos escenarios, qué pasa si me cae un poco el margen, qué pasa si no cobro cuando tengo que cobrar, qué capacidad tengo para afrontar, porque en realidad cuando yo le presento a un banco mi plan financiero, lo que hace el banco es estrujármelo para ver, oye, hasta dónde puedes encajar esa caída de ventas, hasta dónde puedes encajar que los clientes te paguen más tarde, o una subida de tipos. Ahora, por ejemplo, es muy importante que cuando hagan plan financiero incorpore el efecto de la inflación que, como sabéis, está horrorosa, porque tengo una cuenta está horrorosa y que tiene su reflejo en las partidas que voy a tener que comprar y luego repercutir al cliente, si es que puedo repercutirlo, esa es otra. Y por otra parte, la evolución de tipos, que también es muy importante. Los escenarios de un 2%, 3%, ahora mismo son imposibles, son implanteables. Tengo que repercutirlo. Si hago, por ejemplo, en mi plan financiero, pues una negociación bancaria, pues obviamente de un 6%, 7%, ni lo planteé, porque no va a ser nada real, va a ser una financiación normal. Entonces, por supuesto, esta revisión de plan financiero la hacemos a través de IGAPE Responde, cambiando, adaptando, ajustando para que sea real, sea creíble y sobre todo, más importante, sea una herramienta para que el autónomo, autónoma o empresaria lo pueda utilizar después, porque va a ser su hoja de ruta. Bueno, pois Irlui, aí tes agora no chat o acceso directo ao formulario de IGAPE Responde para que nos traslades esta necesidade que nos comentas e vemos como podemos derivar, buscar esa persoa que che axude. Máis cuestións. A hora de realizar vendas, no noso caso sería moi interesante atopar canles de distribución axeitados. Existe apoio neste tema? Sí, efectivamente, en los ámbitos, tanto el emprendimiento, si es un proyecto de nueva creación, como una empresa ya consolidada, que si nos iríamos a negocio, se puede encontrar análisis de reenfoque comercial, en concreto los canales de distribución más adecuados. Si además lo que quieres es revisar los acuerdos mercantiles, los riesgos operacionales de un canal concreto, los hitos de facturación, cobro y operativa de productos bancarios a un canal concreto, como es exportación e importación, no mismo vender en España que vender en Egipto, por ejemplo, pues también lo podríamos hacer en el ámbito financiero. Pois, Raquel, xa sabes tamén no teu caso, se queres este apoio, a través dese formulario, tedes o acceso directo no chat, podedes recibir este soporte. Bueno, pois recordarlles que vostedes van recibir nun correo electrónico a presentación de Rafael e tamén o vídeo. Intentaremos que sexa esta tarde, senón mañá pola mañá terán toda esta información
no seu correo electrónico. Por certo, o vindeiro luns, que é 28 de novembro, imos falar do mapa de apoios do IGAPE para 2023. Imos ter outra charla que de seguro pode ser de interese. Se queren inscribirse, poden facelo a través da nosa web. Na páxina principal está publicada a axenda de webinarios. Rafael, pola túa parte, non sei se queres dicirnos algo máis. Sí, yo quería recordar también que es fechas de cierre de año, es decir, nos queda un mes para cerrar la actividad. Yo creo que sería un momento para aquellas empresas que no lo han hecho, le pasen el pene a la información financiera y contable que tienen en el negocio para asegurarse que tienen la información adecuada para elaborar su presupuesto y plan de tesorería el ejercicio que viene. Entonces, en ese punto, aquellas empresas que quieran analizar su situación y ayudarles tanto la parte de cliente, de tesorería, de cobros, pagos, de pool bancario, etcétera, etcétera, que también es una oportunidad muy interesante que aprovechen este servicio gratuito de IGAPE Responde en el ámbito financiero, en el que también le podemos ayudar. Por lo demás, está a disposición de lo que necesitéis. Perfecto.